Nuevo especial suscriptores, a los cuales ya tengo aquí en línea desde la aplicación Zello, ya sabéis. Y nada, hoy es un poquito diferente. Hoy van a ser ellos quienes me aprieten a mí un poco las clavijas y me hagan preguntitas. Así que sin más dilación, que por cierto no tengo ni idea qué me van a preguntar, ¿vale? Sin más dilación vamos a empezar. Y empezamos con Quique desde Suiza. Quique, cuéntame, pregúntame. Buenas tardes a todos, desde aquí la bella Suiza. Buenas tardes, Christopher. Pues nada, te quería hacer una pregunta respecto a los conductores nobles, ¿no? Si los conductores nobles ya están preparados para conducir nacional o internacionalmente con un tráiler, si tú crees que ya están preparados o si en un principio deberían de foguearse con un conductor que les vaya enseñando un poquito los trucos y variantes respecto al trabajo del camión, ¿no? Y luego otra pregunta rápida es, ¿cómo comenzaste tú respecto a esto? ¿Comenzaste con un compañero haciendo dobles o ya te dejaron circular por el mundo solo? Venga, suerte y buen viaje. Bueno, pues tengo que responder en un minuto y nada, ¿vale? Eso también, la misma regla que teníamos para los suscriptores la tenemos para mí. Venga, pregunta 2. ¿Cómo empecé yo? A mí me dieron la llave y una carpeta que es donde ponía la matrícula del remolque y para Inglaterra, del tirón, sin nadie. ¿Tiene experiencia? No, toma, para Inglaterra. Así empecé yo. Si están preparados los conductores nobles hoy en día, no. No están preparados, porque las autoescuelas no preparan a los conductores como las preparaban antes. Antes la autoescuela preparaba conductores de verdad, maniobras, mecánica, etcétera, etcétera. Ahora es aprueba el examen, escupe las respuestas y a correr. Nos vamos a el primero de la lista por orden alfabético que me aparece a mí, como ya sabéis. En este caso es Adolfo. Así que Adolfo, miedo me da, dale. Hola, bienvenidos al canal Zello, otro directo más de Christopher. Y bueno, yo la pregunta que voy a lanzar viene muy parecida a mi compañero, pero es, Christopher, ¿tú crees que las autoescuelas, cuando hacemos el carnet del CAP, no sería conveniente llevar tacógrafos de varios modelos para enseñar cómo se utilizan y que la gente salga espabilada? Porque a día de hoy están un poco todavía pegados en ese tema. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, creo que primero habría que enseñar a las autoescuelas a manejar los diferentes tacógrafos, porque están basados en el tacógrafo 1.1 todavía. De hecho, de los libros viene el tacógrafo 1.1, y los ejemplos que te ponen en el CAP de cómo entrar la entrada adicional en las diapositivas que nos ponen, en los vídeos que nos ponen, es el tacógrafo 1.1, y yo creo que primero había que empezar por las autoescuelas a que ellos aprendan los diferentes tacógrafos. Luego ya, pues sí vendría bien que la autoescuela pudiera tener varios modelos, pues para ese tipo de cosas, entradas adicionales o buscar información. Siguiente pregunta, que estamos aquí, a ver, que voy pegando unos botes, bajando la Carolina, de las Heras. Caballero, está usted en línea, pregunte. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, Christopher. Pues mira, cambiando un poquito de tema, puesto que estos días se ha estado haciendo nacional con un camión más viejo y demás, suponiendo que lleves una lona que tengas que abrirla 3-4 veces diarias, ¿qué preferirías para hacer nacional? ¿Un camión viejo con un remolque nuevo que vaya todo como la seda y abra bien techo, lonas y demás? ¿O una tractora nueva
con un remolque así poco cruzadete, viejo, que te cueste abrir? Bueno, pues vamos a responder a de las eras. Bien, venga, en el minuto yo creo que lo hago. ¿Podía elegir una tractora nueva para poder descansar mejor en la cama después de pegarme la paliza al abrir el remolque viejo? ¿O podría conformarme con una cama no tan cómoda, puesto que no me cansaría tanto al abrir un remolque nuevo? Dicho esto, es difícil, ¿eh? Me voy a quedar con un remolque nuevo. Un remolque nuevo, porque además en tu pregunta lo dices 3 o 4 veces. Ya me ha tocado 3 o 4 veces con remolque de dificultad extrema y acabas reventado. O sea que remolque nuevo. Y bien, una vez que he respondido al señor de las eras, vaya pregunta, ¿eh? Es buena pregunta, sí. Pasamos a Hechicero. Hechicero, a ver si estuviera en línea y me pregunta alguna cosita. Dale, Hechicero. Por aquí ando. Pues mira, tenía una pregunta, pero se me ocurrió otra y es la que te voy a hacer. Y es muy sencilla. Si crees que habría que darle una vuelta a los tiempos de conducción y descanso actuales que tenemos. ¿Crees que había que pegarle una vuelta a los tiempos de conducción y descanso? Pues sí, por supuesto. Había que pegarle una vuelta muy grande. Es más, había que eliminar todas las reducciones que hay respecto a los descansos. Y había que eliminar todas las excepciones que hay en sobrepasar lo que nosotros llamamos disponibilidad. Es decir, la jornada laboral de un conductor profesional es de 12 horas. Eso marca la ley y ahí deberíamos estar. Así que sí, creo que habría que hacer un borrón y cuenta nueva. Lo que pasa que económicamente no interesa el transporte. Tenemos a Tiago por ahí, espero que esté en línea, si no se nos ha ido a ver pasapalabra. Con la T, suscriptor que me va a hacer una pregunta ahora mismo. Tiago. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que yo tenía la pregunta que ha hecho nuestro amigo Hechicero. Madre mía, chaval. Pero bueno, pues va una entonces mejor elaborada que entra en el término, pues tecnología también, que entra el tacógrafo y bueno, la pregunta sería, ¿cómo crees que la tecnología, Christopher, está transformando la industria del transporte? ¿Y cuáles son las implicaciones con nosotros, los transportistas, y a las empresas de logística? ¿Qué opinas? Vale, es una pregunta para hacerla en un minuto. Voy a intentarlo. Voy a coger la pregunta como la tecnología con generalidades, ¿no? Un poco general. A la logística le está viniendo muy bien. A los conductores creo que no tan bien. Yo creo que todos, seguro, yo por lo menos, en los teléfonos móviles o tenemos una tablet en el camión que ahí nos mandan todo y pincha cuando descargues y pincha cuando te empiecen a descargar, o pincha cuando abras la lona, o pincha cuando te den el CMR, o sea, todo tecnológico, ¿verdad? Y al final es una carga extra de trabajo para el conductor, que ya tenemos bastante, y mucho liberar de carga de trabajo a las logísticas y a las oficinas. Así que, resumiendo, bien para las logísticas, mal para el conductor. Hablo general, ¿vale? Podemos centrarnos en otra cosita, pero general, mal para el conductor, mucha más carga de trabajo. Creo que vas por ahí. No obstante, luego le vemos a la siguiente ronda si quieres matizar algo. Nos vamos a Gonzalo. Gonzalo, si estás en línea. Este es un veterano. A ver qué me pregunta el señor Gonzalo. Dale, Gonzalo.
Buenas tardes, Christopher. Buenas tardes, Cello, canal de andar por casa, como digo yo. Bueno, yo quiero, así cortito, tú que tienes experiencia, el sector de asalariado y autónomo, retrospectiva de cómo está el tema del transporte en estos momentos y cómo lo ves desde tu punto de vista, a 5 años vista, tanto el sector de asalariado, el sector autónomo con un camión, con 2, o sector de empresa. ¿Tú qué crees que va a pasar en este país en 5 años? Venga, un saludo. ¡Ostras! ¡Ostras! Pues mira, yo me quité de autónomo porque hice un cálculo estimativo que para un autónomo de 1 a 3 camiones no iba a ser viable ser autónomo de aquí, o sea, del año pasado que yo ya me quité, entre 5 y 10 años aproximadamente, ¿vale? Las empresas tienen mucho más deducciones, tienen muchas más cositas que un pequeño autónomo, entonces se pueden mantener ahí un poco y pueden jugar con los precios. Y los asalariados, a día de hoy y de aquí a 5 años, tendrán una gran oportunidad de que se les valore realmente, porque de aquí a 5 años se va a jubilar muchísima gente, entonces van a tener la oportunidad de pelear un poco más los salarios, etcétera, etcétera. Resumen, autónomo 1 o 3 camiones, nada, no lo veo nada viable, ya no aquí 5 años, a 10. Una empresa mediana grande son viables porque pueden permitirse bajar los costes de ciertas maneras, y el asalariado va a tener una gran oportunidad para conseguir lo que se está peleando, que son muchas cosas, desde los salarios, conciliación, etcétera. Hasta aquí la respuesta para Gonzalo. Vaya pregunta, Gonzalo. Jolín. Y pasamos al señor Ovidio. Ovidio, que como sabéis, Ovidio está sube, baja. Yo creo que se sube, se vuelve a subir y es que está hasta encima de la cabina muchas veces y dice, ay caramba, ¿qué hago aquí? Y baja a tar, y bueno, a ver si estuviera en línea. Ovidio, ¿qué me preguntas? Buenas tardes y un saludo aquí a todos los compis de Cello 12 Ruedas. Me pisó la pregunta Gonzalichu, iba a preguntarte lo mismo, pero bueno, tengo otra aquí en la recámara. De todos los países a los que fuiste, ¿cuál está más preparado para el transporte de larga distancia? De carreteras, áreas de descanso y demás. ¿Y cuál es por el que más te gusta circular? Bueno, no tengo ninguna duda, de los de Europa me faltan algunos, ¿vale? Pero respecto a áreas / carreteras, me quedo con Francia. Aunque a las 5 de la tarde esté todo lleno, pero me quedo con Francia, porque tienes oportunidad de aparcarte medianamente bien, las áreas suelen ser grandes, tienes bastante infraestructura, ¿vale? Podría decir Alemania, si te vas a un Autohof que es de pago, ahí tienes muchas cosas, pero Francia, siendo gratuito, está muy bien. Eso pues respecto a áreas de servicio y demás. ¿En cuáles he andado mejor? Ando más cómodo por la educación vial en Inglaterra. Una respuesta, porque estaba mirando y me iba ya al 58 segundos. Para ti, Ovidio, y estoy viendo que está en línea, por lo menos está en línea, no sabemos si está a la escucha o puede hablar o no puede hablar. Tony Calatorao es el pueblo donde vive, a ver si estuviera por ahí, a ver si se te ha ocurrido una pregunta. ¿Estás en línea? ¿Qué me vas a preguntar? Hola Christopher, buenas tardes, sí, estoy en línea, me acabo de conectar. A ver, yo te quería hacer una pregunta y es saber ¿por qué crees tú que en nuestro sector hay tan pocas mujeres?
es una pregunta que casi tratamos en el anterior vídeo. Lo que pasa es que no me acuerdo si estabas o no estabas, Tony. Yo hacía referencia a la mujer en el sector del transporte y la respuesta, pues básicamente yo creo que es por las infraestructuras, lo primero, aunque muchas están preparadas para ellas, ¿vale? Otra es la cultura del hombre con la máquina, del hombre con el camión, el hombre rudo y tal, ¿no? Y la propia mujer, yo creo que se cohíbe mucho. Me voy a sacar el carnet de conducir del de tráiler, y entre ellas y ella, ¿dónde vas? En un tráiler, tú sola, ¿no? Y se junta un poco entre la cultura, las infraestructuras, quizás la seguridad, ¿vale? Entonces creo que se juntan esas tres cositas, ¿eh? Y por eso haya pocas mujeres, sobre todo en ruta nacional o de larga distancia. En corto hay, ¿eh? En corto hay. Y luego hay mucha mujer en autobús. Eso sí es cierto, ¿eh? Pero en camión, en corto. En larga distancia hay 4. Y creo que son por esos tres factores. Bueno, estoy mirando. Espero que te haya servido, Tony. Ahora comentamos. Estoy mirando y yo creo que no me queda nadie por responder. Así que ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Nosotros nos vamos a quedar debatiendo aquí un poquito y volvemos en nada. En nada. Hasta ahora. Y después de esta pequeña pausa, hemos decidido hacer una segunda ronda, porque me ha dicho Gonzalo, esto se ha quedado corto. Así que vamos a darle otra ronda. Claro, estas preguntas ellos las tenían preparadas y ahora también les pillo un poquillo ahí en ropa interior, ¿eh? Y ahora están pensando, ¿qué le pregunto? Y vamos a empezar por Tony, que tenía jaleo, que tenía que hacer cosas en casa. Así que Tony, otra pregunta, dale. Christopher, te voy a hacer dos, si me dejas así, rapiditas. La primera, ¿qué opinas sobre las 44 toneladas? ¿Se legalizará o no se legalizará? Y la segunda, tú que has estado en Inglaterra, ¿qué tal se adapta un chofer español a circular por la izquierda? Bueno, pues vamos a responder. Las 44 toneladas llevan aprobadas ya hace mucho tiempo, y me explico rápidamente. Eso, cuando ya se inventó, básicamente estaba aprobado. Lo único que están mirando es los pequeños cambios que hay que hacer en normativas, en carnet de conducir, ¿no? En las autoescuelas, en las direcciones generales de tráfico de los diferentes países, por el tema de longitud y demás, y pesos. O sea, eso está al caer. ¿Qué opino? Una aberración. O sea, si ya un vehículo con 40 toneladas es peligroso, si nos vamos a 44 toneladas, ojo, que hablamos de encarga, que nos vamos a 60, cerca de 60 toneladas, 20 toneladas más que pesa ahora mismo mi camión, es una auténtica locura. Vamos a destrozar las carreteras, por supuesto, y es un gran riesgo, una gran responsabilidad para el conductor que lo lleve, y no estoy nada de acuerdo. Vamos a trabajar el doble por lo mismo, eso también. Y luego, adaptarse a Inglaterra a conducir, me estoy excediendo del minuto. Es fácil porque al final sigues a los demás, no tiene mayor importancia, no tiene mayor complejidad porque sigues a los demás. Quizás las rotondas, al entrar escorado del lado contrario, ahí pierdes un poco de visibilidad y tienes que anticiparte a ver en las rotondas si viene alguien o no viene, porque suelen ser bastante abiertas. En una rotonda cerrada, en una rotonda que haya árboles, etcétera, y menos visibilidad, es un poco más complicado, ¿vale? Pero por regla general se adapta uno bien porque sigue la circulación. Es que al final te obligan a seguirles a ellos, entonces no hay mayor problema. El ángulo muerto de la derecha es el peor, pero con un poquito más despacito y con más antelación se soluciona. Y dándome paso a mí mismo, me voy con Ovidio. Ovidio, pregúntame. Por cierto, Tony, espero que te haya servido. Luego me lo dirás. Pregúntame, Ovidio.
Buenas otra vez. Desde tu experiencia, ¿qué te gusta más? ¿Madrugar y acabar temprano? ¿O madrugar menos y acabar así un poco más tarde para circular? ¿Qué prefieres? Madrugar me refiero a levantarse, o sea, arrancar a las 3 de la mañana y aparcar temprano. O levantarse una hora un poco más prudente y aparcar 12, 1 de la mañana. ¿Qué prefieres? Bueno, Vídeo, buena pregunta. Depende la época estival del año, ¿vale? Para empezar, en verano al final a las 6 de la mañana ya está el sol arriba y no te queda más narices que tirar, ¿vale? Pero yo prefiero acabar un poco más tarde, es decir, si vamos a suponer que es primavera todo el año, ¿vale? Creo que levantarse a las 6, 6 y media, empezar a las 6, 6 y media de la mañana y dadas las 15 horas, pues acabar a las 9. ¿Por qué? Creo que por el ritmo biológico que tenemos. Los desayunos, comida y cena van mejor cuadrados con ese horario. Porque es la nocturnidad y nosotros no somos búhos. Entonces yo prefiero a las 6 de la mañana, por ejemplo, arrancar. Espero que te haya servido. Servidio, la respuesta. Uy, qué juego de palabras más malo, Dios mío. Me podéis echar del canal. Nos vamos con Gonzalo. Gonzalo, a ver si estuvieras en línea. ¿Qué me preguntas ahora? Primero, buenas tardes, 12. Te voy a poner un poco ahí entre el filo de la navaja. Ponte en la situación mía. Tienes un camión de 18 años. Tienes 56 años. Y quieres hacer un relevo de camión, o sea, cambiar tu herramienta. ¿Qué cogerías? ¿Un leasing? ¿Qué cogerías? ¿Un crédito ICO, llamémosle a empresa o a pequeño autónomo? Esa es mi pregunta. ¿Qué harías tú? ¿Tirarte por el renting o leasing o tirarte por un crédito ICO? O un crédito bancario, llamémosle. Venga, saludos, amigo. Ostras, pues mira, tiraría quizás por un renting, ¿vale? El leasing no, porque el leasing luego al final te lo pagas y te lo quedas, o si no lo pagas te lo lleva la entidad bancaria. Pero un renting es un alquiler, ¿vale? Teniendo en cuenta que posiblemente puedas jubilarte antes de tiempo, creo que un renting, un alquiler a 3 años, por ejemplo, de un vehículo nuevo, te va a salir la misma cuota que un leasing y casi te va a salir la misma cuota, casi, te va a salir un poco más cara, ¿no? Porque el ICO es más barato, ¿vale? Pero con el renting al final dices 3 años, toma el camión y se acabó todo, ¿no? Y las cuotas hay muy poca diferencia, y más con el valor del dinero que tenemos a día de hoy. Entonces yo, el caso que me has expuesto, Gonzalo, me quedaría con un renting, un alquiler de vehículos. Tiago, vamos a ver si está Tiago ahí y me hace otra preguntita. Dale, Tiago. Hola, Christopher. Vale, pues ahora una pregunta un poco más social, que sería, ¿tú crees que nosotros como trabajadores profesionales en el transporte, pues tú crees que nosotros recibimos el reconocimiento adecuado por nuestra labor? La pregunta es esa. Y bueno, quería saber también una cosa. ¿Cuál es la parte más satisfactoria de trabajo tuyo como camionero? Venga, un 2x1. Pues mira, Tiago y suscriptores del canal, no somos valorados, y en mi opinión personal, no somos valorados por absolutamente nadie más que por nuestras madres y nuestras mujeres hasta que se van. ¿Sabes? A ver, le he dado un poco toque de humor porque no somos valorados. O sea, nadie, o sea, nosotros sabéis que llegan las vacaciones y estorbamos. O sea, solamente interesamos cuando llevamos la mercancía. Yo pongo ahora últimamente un ejemplo.
solamente interesamos cuando llenamos los supermercados de papel higiénico, ¿os acordáis en la pandemia, verdad? Ahora ya no, a nadie le interesa un camión parado 3 días, como pasó aquí atrás, que encontraron el chofer muerto tumbado encima del volante. 3 días ahí y nadie se preocupó de él. Ni las personas que pasaban alrededor, ni otros vehículos, ni autoridades, o sea, nadie, o sea, no estamos valorados. Por las empresas tampoco estamos valorados, somos una tuerca más. Le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste la respuesta. Somos números y no estamos valorados. Todo el trabajo que tú hagas te pueden decir, jolín, eres un máquina, hasta ahí. Y luego, ¿qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Conducir, poder maniobrar, hacer maniobras con estas máquinas, ¿vale? O sea, lo que es propiamente dicho mecánico, o sea, lo que es la máquina. Y si nos vamos un poquito más sentimentales, pues quizás amanecer y atardecer. Nos vamos ahora con Hechicero. Hechicero, pregúntame si estás por ahí, porfa. Pues nada, yo te voy a hacer una pregunta un poquito más del canal ahora, que es la otra que tenía, que del transporte. Y es si cuando empezaste con el canal pensabas en llegar a tanta gente como estás llegando. Pues la respuesta es súper fácil. O sea, ni de coña pensaba que iba a llegar, no sé ahora mismo cuántos estáis por aquí, no son 4.000 y algo. Para mí es un logro, porque es un logro. Lo flipé ya con 300, que hice un vídeo y todo con 300, o sea que imagínate ahora con, pues eso, 4.000. Aunque los 4.000 no estén, ¿vale? Pero es una cifra bonita de ver. Y no me esperaba esa repercusión, ¿no? O simplemente que alguien, como anoche, te salude a alguien en un bar, oye, que tú eres, digo, sí, soy yo, sí, ¿no? Pero no me esperaba llegar tan lejos. O sea, para mí esto ya es súper lejos. O sea, no me puedo imaginar como otros canales que tengan 10, 20, 30.000 suscriptores. Eso para mí es una locura. Y estoy muy contento con la gente que tengo. O sea, estoy muy contento porque veo que esa gente, lo primero, que es fiel, ¿vale? Que me ven porque doy algo instructivo, que no vendo humo, y contento con eso. O sea que para mí ahora mismo una gozada. Ha entrado en el canal don Edil, ¿tienes una pregunta para mí? Estamos grabando el vídeo. ¿Tienes una pregunta para mí? ¿Estás en línea? Pregúntame. Sí, estoy escuchando, pero no puedo hacer una pregunta porque me ha tocado estar de niñero, estoy con los 2 gemelos, así que solamente estoy de escucha. Vale, pues te voy a responder a tu pregunta. La conciliación para los camioneros es una auténtica basura. O sea, te ves morado para criar a tus nenes. Si haces transporte nacional, mal. Si haces transporte internacional, peor. Solamente si estás en plaza o de reparto, si puedes o tienes la suerte de encontrar ese trabajo que económicamente te funcione y que a la hora de conciliar, de ver a tus pequeños, de verlos crecer, pues te permita eso, acompañarlos a la guardería o al cole, o sea, conciliar. Es muy buena pregunta, Edith, de verdad, muchas gracias. Y pasamos ahora a De las Heras. Cuéntame, De las Heras, pregunta. Hola, buenas otra vez. Mira, ya que tú vas mucho por Inglaterra, ¿qué es para ti lo que más te llama la atención de ir a las islas? Y si se lo recomendarías a alguien que quiera empezar internacional, ¿y por qué? Recomendar ir a las islas, a la isla, no. O sea, no le recomiendo que empiece yendo a la isla. O sea, no. A ver, la isla tiene para conducir
una cultura de la conducción que creo que viene en su código de circulación, ojo, y por eso lo hacen, no porque sean más listos o más guapos que nosotros, sino porque vienen en el código de circulación y hay más cámaras que en nuestras carreteras y hay más multas que aquí. Entonces tienen una educación vial que tiene que haber de todo, ¿vale? Pero muy buena. Respecto a los trailers, a los vehículos pesados en general, ¿vale? No trailers, a los vehículos pesados en general, ¿vale? Tienen muy buena educación vial por eso. Recomendar hacer internacional para Inglaterra, a ver, yo no lo recomiendo. A mí me gusta subir porque, oye, pegas una tirada y demás. Pero hay bastantes problemas a la hora de aparcar. Es todo de pago, es pequeñito, bueno, te encuentras ese tipo de cosas, ¿no? Así que creo que para empezar recomendaría mejor Francia. Nos queda una persona más, nos queda Adolfo, que me hará una pregunta, a ver qué ha maquinado el señor Adolfo. ¿Qué has maquinado, Adolfo? Cuéntame, pregúntame. Hola, suscriptores, hola, Sergio de nuevo. Bueno, Christopher, yo te lo voy a poner fácil, no te voy a poner en un apuro. Vamos a ver, sabes que la edad media, estamos ya pasando de los 50 años, y mi pregunta va dirigida a esto, ¿tú qué opinas? Y es referente a la evolución de los camiones, la tecnología de los camiones, las ayudas a conducción. ¿Qué piensas tú? Tanto en plataforma, que tengo clara la respuesta, como en camión, que no la tengo tan clara. ¿Qué piensas tú? La gente que venimos de atrás, los que empezáis, demasiadas ayudas, ayudas que no están perfeccionadas, en fin, un poco el tema ese. Bueno, con la tema tecnología y ayudas a conducción, etcétera, y demás, tengo un sol y sombra, ¿vale? Como esa bebida famosa. Tengo un 50-50. A ver, todas las ayudas son buenas, ¿vale? El problema es que esas ayudas ¿cómo decirlo? Para que no se me agote mucho tiempo. Que esas ayudas nos hagan vagos, ¿vale? O sea, que no conduzcamos nosotros. Por ejemplo, hice ya un vídeo y ponía mucho énfasis en el freno de mano automático, que, o sea, nos está volviendo vagos, perezosos, olvidadizos de hacer un sota caballo rey. Tengo que hacer esto y esto, y conduzco yo, no conduce el camión, ni conduce, yo qué sé, no conduce la máquina, conduzco yo, ¿vale? Entonces, las ayudas, por ejemplo, frenadas, el carril, ¿no? Para si vas con sueño, que suene y te despierte un poco, aunque como vayas con sueño te vas a comer la cuneta, vienen bien, pero siempre y cuando no nos hagan vagos e inútiles al volante. En las plataformas, bueno, la plataforma ha evolucionado bien poco, o sea, ahí tienes la lona y demás, y la lona, frigorífico y los distintos remolques y semirremolques. Problema con la gente, y me voy a tirar en este tema ya por ser la última, con la gente más mayor, ¿vale? Yo mismo que me gusta enredar con el móvil para allá, para acá, con el ordenador, que trasteo la leche, me pierdo en los menús y submenús de un camión. O sea, es que ahora para ponerte a arrancar un camión tienes que saber, como si esto fuese el cohete que va a ir a la luna, ¿sabes? Botoncitos por aquí, no botoncitos, sino menú, submenú, donde miro la presión de aire, te pierdes, o sea, están haciendo los camiones como están haciendo los coches, ¿vale? A base de pantallitas y de cositas que para configurar un camión, para ver el nivel de aceite de un camión, tienes que entrar en 7 menús, y eso son distracciones. Para mirar la presión del aire de las neumáticas, tienes que entrar en 7 menús, son distracciones. Son complejidades, cuando antes con 3 agujas lo hacías todo. Así que por eso digo que es un 50-50. Y si la gente joven ya empieza a enredar, ¿y dónde está esto? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está esto? Me imagino que la gente más mayor, que le cambian de camión y le montan en un camión de última generación, aquello se enciende como una discoteca y dices, ¿por dónde se arranca? Porque ya muchos traen el botoncito. O sea que un 50-50.
con esta pregunta de Adolfo, pues llegamos al final de la segunda ronda. Desde aquí vamos a despedimos este vídeo con una despedida formalita, ¿vale? Hoy no vamos a tocar los claxons, que el otro día leí que ha multado a uno por tocar el claxon sin motivo aparente, ¿vale? Así que empezamos las despedidas y os tengo que preguntar si os han servido mis respuestas. No hace falta que os extendáis, es decir, pues mira, sí me ha servido, no me ha servido, te has quedado corto, ¿vale? Nos despedimos y si os han servido mis respuestas. Adolfo, te tocó. Bueno, pues en líneas generales, más o menos yo soy de la vieja escuela, coincido contigo al 100%, no voy a decir ni al 99,9, no, al 100%. Preguntas bien hechas, respuestas bien matizadas y para mí muy, o sea, es un formato diferente, me ha gustado verte la tesitura en la que nos encontramos nosotros muchas veces, con preguntas lanzadas ahí al aire que tienes que responder, y bien, ágil, rápido y buenas respuestas. Y bueno, ya me despido, gracias por seguirnos en Cello, y nada, aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis venir. Gracias, Gonzalo. La aplicación Cello, el canal de YouTube 12 Ruedas. Acordaos, suscríbete, campanita, y si te gusta dale al like. Hacía tiempo que no decía la tontería. De las eras, un hasta luego y si te sirvieron mis respuestas. Sí, afirmativo. Me han servido, todo muy bien y muy correcto. Un placer colaborar en tu canal y que sea por muchas veces. Un saludo a todos. Edil, compañero, sabemos que andas ahí con los nenes. Me doy por satisfecho de que te ha gustado mi respuesta sobre la conciliación, ¿verdad? Si puedes decir que sí, venga, por ahí, venga. O ponnos a los renacuajos a ver si hacen guau, 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 guau. A ver, creo que están que se pelean estos dos. El mayor está que le pega al más pequeño. A ver si se puede escuchar por ahí. Ahora se han quedado callados. Nada, se han quedado callados. Pues nada, a los que vean tus videos, como dices tú, que se suscriban, que entren al canal tanto de esta aplicación, que a tu misma página. Y sí, me ha gustado la vuelta que le has dado a lo que te dije. Muchas gracias, Edil. Sí, se le escuchan a los dos mocosillos ahí. Dale que te pego. Sí. A ver si ha cogido bien el audio. Qué bueno. Venga, pues cuídate mucho, pasa buena tarde con esos dos diablillos. Hechicero, si andas por ahí, ¿te han servido mis preguntas y un hasta luego? Perdón, mis respuestas y un hasta luego. Claro, hombre, claro. Y no pensar que soy el único que piensa que hay que darle una vueltilla a eso de los tiempos y de cómo gestionar el tacógrafo. Teníamos para un día entero de charla o más. Así que nada, muchas gracias, Christopher, y aquí repetiremos siempre que se pueda, tanto en el canal como en Cello. Muchas gracias, Hechicero. ¿Quién es Hechicero? Pues Hechicero es el loco que se tiró en un paracaídas para hacer la intro del último vídeo que habéis visto. Es ese loco, el que se tiró. Dice, voy a hacer una intro que no me supere nadie. Y va y se tira de un avión. Menos mal que se tiró con paracaídas, porque en un principio se quería tirar con trombocil, que es esa pomada para golpes y caídas. Ay, Dios, qué malo. Tiago, te tocó, estás en línea. Un hasta luego, y si di con la clave para tus preguntas. Aquí estoy. No, la verdad te voy a decir, Christopher, no. Ahí ha faltado un matiz. No, hombre, que es broma. Has generalizado la pregunta que te he hecho sobre la tecnología y todo el tema ese. Muy bien, lo has dicho perfecto. Y muchas gracias. Gracias a ti siempre, Tiago.
qué grande eres, en todos los sentidos. Me saca cabeza y media el tío, o cuerpo y medio. Gonzalo, ¿te sirvió lo que pude responder a esas preguntas muy bien formuladas y que me has hecho sudar, ¿eh? Y por supuesto, tu despedida. Sello canal de andar por casa, eso es lo primero. Lo segundo, me doy por respondido de todas tus respuestas que te he preguntado. O sea, mis preguntas bien respondidas, eso es lo primero también. Y bueno, canal completo, aquí puedes preguntar cualquier cosita y en la variedad está al gusto para mí. Y un hasta siempre, Sello, y un hasta siempre 12. Es un gusto estar aquí y tener a Gonzalo aquí, que al principio estábamos buscándole, a ver si conseguimos que Gonzalo venga para acá. Y aquí está. El placer siempre es mío teneros a vosotros, ¿eh? Ovidio que estará amarrando. El día menos pensado se amarra él mismo a la carga. Ovidio, te pude responder a tus cositas y por supuesto una despedida. Sí, señor, rápido y conciso, sí, bien aclarado. Y nada, no amarré, ahora desamarré, ya acabando ya. Y nada, estamos aquí por Sello 12 Ruedas. Un saludo a todos y un placer. Eres el más rápido del oeste contestando. Bueno, pues nos quedaba por ahí Quique, que el hombre pues estaba en Suiza y tenía unos problemas técnicos considerables y hizo el poder de entrar en la primera ronda de preguntas y nos damos por despedido con él. Ya en el siguiente especial suscriptores le preguntaremos que si le sirvió las respuestas y nada más. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, porque no tengo ninguna chica. Chicos, nos despedimos hasta el siguiente vídeo, bien de especial suscriptores o el que venga, no sabemos. Un placer y hasta pronto.